El mundo matemático consta de muchos misterios. Tal vez uno de los más grandes son los famosos números primos. Créeme, son unos números que no se pueden ignorar, ya que son la esencia de la aritmética, y no solo eso, los números primos desempeñan un papel decisivo en nuestra vida cotidiana. Digamos que son como las piedras angulares en la seguridad informática. Si hablamos de la historia de los números primos, podríamos resumirla como un fracaso maravilloso. Decimos un fracaso maravilloso porque es una historia que ha generado muchas teorías, muchos paradigmas, algo que realmente ha marcado un antes y un después. Wow, suena maravilloso eso de los números primos. Enséñame un poco más. En realidad, los números primos no constituyen algo complicado. De hecho, son algo que nos mencionan desde los primeros cursos de matemáticas. Sin embargo, se han convertido en uno de los retos más increíbles en la historia de la ciencia. Pero ¿qué es un número primo? A ver, imaginemos un número. Ok, ¿qué te parece el número 8? Perfecto. El número 8 lo podemos expresar de diferentes formas, como un producto de otros números. Por ejemplo, 8 es igual a 2 por 4, o bien, 8 es igual a 2 por 2 por 2. Estos números son llamados factores, o bien divisores. Así podemos decir que 2 o 4 son divisores de 8, es decir, que 2 divide a 8 y 4 divide a 8. Lo que queremos expresar es que la división de 8 entre 4 o 8 entre 2 nos da un número natural, que a estas alturas ya sabes que es un número natural, ¿verdad? Sí, claro. Aunque entre los divisores de un número también tenemos que contemplar el número 1, ya que todo número es divisible por la unidad, pero también por sí mismo. Así que si nos preguntan por qué número es divisible 12, podemos contestar que se puede dividir por 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Entiendo. Pero, ¿qué tiene que ver eso con los números primos? Me imagino que ahorita te estarás preguntando si todos los números tienen tantos divisores. A ver, probemos con el 5. Pues resulta que los únicos divisores de 5 son 1 y el propio número. Algo similar sucede con otros números como el 2, 3, 7, 11, 13, 17. Pues estos números son números primos. Con esto podemos decir que un número primo es aquel número natural que solo es divisible por el mismo y por la unidad. ¿Y por qué son tan importantes? Así como los átomos crean a los elementos o el código genético forma a los seres vivos, los números primos son como los ladrillos de las matemáticas. Es decir, cualquier número natural puede descomponerse en factores primos. O si lo vemos de otra manera, cualquier número natural se puede formar por factores primos. De hecho, son tan poderosos que eso que te acabo de mencionar no es porque yo lo haya inventado, está plasmado en el mismísimo teorema fundamental de la aritmética, atribuido a Euclides. Y un teorema no es cualquier cosa. En pocas palabras podemos decir que es una afirmación de gran importancia. A ver, ¿podemos hacer un ejemplo de lo que me acabas de mencionar? Claro, habíamos dicho que cualquier número lo podíamos descomponer en factores primos. Probemos con el número 130. Comenzaremos dividiendo dicho número por números primos desde el más pequeño. Es decir, validaremos si es divisible por 2, 3, 5, 7, etc. En el caso que sea divisible, colocaremos el resultado de la división en la parte izquierda y realizaremos el mismo proceso hasta que el número de la parte izquierda sea la unidad. Bien, pues comencemos. 130 entre 2 es igual a 65. 65 entre 2 ya no es exacto. Probemos con el número 3. 65 entre 3 tampoco nos da un número exacto. Ahora nos vamos con el número 5. 65 entre 5 es igual a 13. Y 13 es un número primo, por lo tanto 3 entre 13 es igual a 1. ¿Puedes notar que 130 es igual a 2 por 5 por 13? ¿Magia? No lo creo, pero te invito a intentarlo con cualquier número natural. ¿Te das cuenta que en realidad los números primos son elementos primordiales con los que se construyen todos los demás números? Sí, pero ¿por qué les pusieron el nombre de primos? La palabra primo proviene del latín primus, que quiere decir primero.
alude al concepto de primario o primitivo, al sentido de origen, ya que todos los demás números pueden obtenerse a través de estos. Los números primos inclusive están presentes en la naturaleza. En el reino animal pasa algo maravilloso. Con respecto a la capacidad de contar, se han encontrado numerosos ejemplos de especies que pueden hacerlo, y muy bien. Entre esas especies se encuentran unos ejemplares de cigarras denominadas septedecim y tredecim, es decir, 13 y 17, y hacen referencia a los ciclos vitales de ambas cigarras. Pero, ¿qué tiene de importante que su ciclo vital sea de 13 o de 17 años? Las cigarras septedecim viven bajo tierra y se alimentan de la savia que succionan de las raíces de los árboles. Pasan en ese estado 17 años. Luego salen a la superficie, durante la cual se reproducen y mueren. Entre los enemigos de la cigarra existe un parásito cuyo ciclo vital es de 2 años. Si el ciclo de la cigarra fuese un múltiplo de 2, es decir, 14, 16, 18, 20, etc., ambas especies acabarían coincidiendo cada 2, 4, 8 o algún múltiplo de 2 años. Pero como su ciclo vital es un número primo, el parásito y la cigarra solo pueden coincidir cada 34 años, que en sí es el primer múltiplo de 17. ¿Ves lo sorprendente que son estas especies y lo mágico que llegan a ser los números primos? Por cierto, ¿qué haces? Estoy tratando de encontrar números primos, pero es algo complicado. ¿Existe algún método? Bueno, generar números primos ha sido y sigue siendo algo complicado. Por eso es que son tan enigmáticos. La mayoría de los números suele tener un buen comportamiento aritmético. Por ejemplo, mira esta serie, 2, 4, 6, 8. Es fácil darse cuenta que el siguiente número es el 10. Ahora mira esta otra, 1, 3, 5, 7, 9. Igual, es fácil adivinar que el siguiente número es el 11. Como podemos observar, la primera se trata de la sucesión de los números pares y la segunda de los números impares. Inclusive nosotros podremos hacer nuestra serie de números con las condiciones que deseemos. Las series se utilizan como pasatiempo y también forman parte de los test de inteligencia. Pero volvamos a nuestras series iniciales. En matemáticas existe algo que llamamos expresión del término general. Y encontrar una fórmula del término general es casi igual a haber descubierto la ley de formación de la sucesión de los números. Por ejemplo, para los números pares la expresión del término general la podemos ver como a subíndice n es igual a 2n o 2 por n, y para los impares como a subíndice n igual a 2n más 1. Así, si quisieras saber cuál es el número par o impar que ocupa el lugar 37, basta con hacer la sustitución correspondiente en nuestras fórmulas. En los pares, a subíndice 37 es igual a 2 por 37 y este sería 74. Y en los impares, a subíndice 37 sería igual a 2 por 37 más 1 y este es igual a 75. Ahora que sabes esto, observemos a los primeros 25 números primos. Espero los hayas podido observar bien. Créeme que si logras encontrar la fórmula para la expresión del término general y así saber la posición de cualquier número primo, te convertirías en la persona más recordada de toda la historia. Inténtalo, prometo que será divertido. Los números primos son como un virus que cuando ataca la mente de un matemático es muy difícil de erradicar. Euclides, Fermat, Euler, Gauss, Riemann, Ramanujan y una larga lista de matemáticos cayeron en sus redes. ¿Y cuántos números primos hay? Los números primos son absolutamente impredecibles. Tan solo entre 1 a 1000 solo hay 168 primos, y entre más avanzamos en vez de aumentar van disminuyendo. De hecho, hay lagunas tan grandes de series de trillones de números seguidos en los que no aparece ningún número primo. Se han empleado algoritmos computacionales para el cálculo de grandes lagunas de números primos, pero debido al extenso crecimiento de los números, muchas dejan de calcular. Por intuición podríamos pensar que hay infinitos números primos, pero hay que tener mucho cuidado, ya que estos son muy raros y tal vez en algún momento se podrían terminar. Sin embargo, el teorema de Euclides nos garantiza que esto jamás sucederá. ¿Para qué plantearnos el construir números primos? Una es que tiene un gran interés teórico. Esto ha llevado al nacimiento de herramientas de cálculos interesantes,
especialmente en el ámbito informático, además de que se comprobarían muchos teoremas que aún no han sido demostrados. La otra guarda una estrecha relación con las llamadas claves criptográficas. Sí, las transacciones bancarias, las comunicaciones por teléfono móvil, el correo electrónico, las tarjetas de crédito y muchas de nuestra seguridad virtual se protege mediante claves secretas, que se basan directamente en propiedades de los números primos. Me explota la cabeza. En realidad los números primos son demasiado geniales. Pero ya para finalizar, ¿cómo puedo yo saber que un número es un número primo? La única forma de saberlo es tratar de dividir ese número por todos los números anteriores a él. Si no es divisible por ninguno de ellos, entonces estaremos ante un número primo. Tomemos de ejemplo el número 97. Si probamos con el 2, la división no es exacta. Probemos con el 3, tampoco lo es. Ahora el 5, tampoco sucede. Ahora con el 7, mucho menos. En automático, podemos descartar el 4, 6, 8, 9 y 10, ya que sabemos que cualquier número se puede descomponer en factores primos, ¿verdad? Hasta aquí podemos detenernos, ya que la raíz cuadrada de 97 es aproximadamente 9.84. Esto nos garantiza por seguridad que no será divisible por ninguno de los números que queda hasta llegar a 97. Este método se conoce como división por tentativa. El problema del método radica en que no es viable para números muy grandes. Tan solo piensa en un número de 60 cifras, que su equivalente sería aproximadamente calcular al menos hasta el orden de 30 cifras, el cual correspondería más o menos a su raíz cuadrada. Inclusive un ordenador podría llegar a tardar millones de años para poder calcular millones de divisiones por segundo. En fin, el estudio de los números primos se ha convertido en un gran esfuerzo por parte de los matemáticos. Su andadura ha trazado nuevos caminos, que han inventado nuevas formas de hacer matemáticas, y que a su vez han abierto muchas puertas a nuevas teorías. ¿Y tú estás dispuesto a encontrar el siguiente número primo?